Monografía Roque Dalton y sus principales conclusiones, por Paula Cristina Estrada. Roque Dalton quiso dejar plasmada la aparente invisibilización de los problemas que acaecían en la sociedad salvadoreña desde hacía mucho tiempo, es decir, desde la época de la colonización. Siendo el pueblo salvadoreño un pueblo revolucionario que dejó de obedecer al colonialismo y conseguir su propia independencia. El capítulo 1 trata sobre los orígenes del pueblo salvadoreño. En este capítulo se habla sobre la despersonalización del pueblo salvadoreño y la ignorancia sobre el pasado aborigen del país. Esta ignorancia es bastante marcada al hacer una breve introspección sobre las comunidades indígenas, al momento en el que se habían estado suscitando en el transcurso de los años. En El Salvador se han asentado diferentes grupos humanos, entre ellos se pueden mencionar a los pipiles. Los pipiles fueron una sociedad clasista que en su tiempo tenían al esclavismo en desarrollo. Estos mismos pueblos aborígenes de El Salvador han sido quienes han heredado a la sociedad moderna los restos de ciudades, templos, esculturas, restos de alfarería, etc. Y aunque no se conoce el origen histórico de los pipiles debido a la falta de recursos para investigaciones científicas de aquella época, es posible destacar que existió un anacrónico atraso y subdesarrollo que permitió el desarrollo de la estructura semifeudal. Esto creó una brecha social y económica marcada que más adelante seguiría dominada por la oligarquía y el imperialismo norteamericano, como Roque Dalton los llamaba. El capítulo 2 trata sobre la etapa colonial. El Salvador sufrió un proceso de colonización bastante fuerte a manos de los españoles, siendo sus víctimas los pueblos indígenas asentados en el país como se mencionó anteriormente. Los pipiles fueron quienes más población tenían y por ende fueron quienes terminaron siendo esclavos y encomenderos en nombre de Dios y su majestad. Asimismo lo dijo Alvarado más adelante en una carta. Sin embargo, a pesar de estar bajo el régimen español, los pipiles siguieron luchando contra el invasor en 1529 hasta que en 1539 se consolidó totalmente la dominación española. Sin embargo, lo destacado de la época colonial fue que el papel que jugó la Iglesia en el papel político es porque las alcaldías fueron creadas y comenzaron a depender de la diócesis de Guatemala. Con respecto al económico, la agricultura continuó siendo la base fundamental, implementándose métodos novedosos para siembra y cosecha. Esta etapa llegó a tal parte que los indígenas que eran dueños de tierras en su propio país fueron consumidos por la hacienda, una nueva unidad económica que explotó al hombre indígena y creó una brecha social que desde la primera instancia se fue haciendo todavía más amplia. Por otro lado, el legado cultural de la etapa colonial fue la imposición de la unidad de lenguaje en América, introduciendo el español, creando escuelas. Sin embargo, a pesar de brindarse la oportunidad de conocer un nuevo lenguaje, la conciencia de las masas rurales y urbanas era deformada al antojo de la Iglesia Católica. Todo esto con la intención de adormecer la rebeldía indígena. En un capítulo 3 se habla sobre el proceso de la independencia y sobre la latente rebeldía y deseo de independencia de El Salvador. Esto ocasionó que se impulsara el proceso de la primera independencia. Todo esto a tal punto que grandes terratenientes ligados a intereses añileros y de otra índola fueran partícipes de este proceso. Los próceres, quienes a pesar de su lugar en la economía salvadoreña, tuvieron actitudes progresistas contra el dominio extranjero. Finalmente, las grandes movilizaciones populares obligaron a la Magna Asamblea a declarar la independencia. Esta situación ocasionó la intención de sumar a Centroamérica al Imperio Mexicano y en dos ocasiones esto se vio frustrado gracias a los próceres mismos. En 1823 se declaró la independencia de México de España y se abolió la esclavitud. Luego en el capítulo 4 se habla sobre de la Federación Centroamericana a la República. La independencia de El Salvador
no había sido concretada del todo, pues aún quedaban ciertos rezagos de la colonización española. La tranquilidad en Centroamérica no lograba sintetizarse, pues las luchas entre los libertadores y conservadores eran constantes. Entre libertadores y conservadores se libró una batalla y finalmente por el mando de Morazán, el liberalismo triunfó. Francisco Morazán fue pionero liberal al abolir diezmos y primicias que eran dados a la Iglesia Católica. De igual forma se implementaron medidas novedosas como modernizar la enseñanza y la legislación. Sin embargo, el daño ocasionado por las guerras y los conflictos latentes no permitieron que Morazán terminara el periodo. Fue gracias a las medidas que Morazán implementó que se promulgó la primera constitución de la República de El Salvador, y así es como se comienza verdaderamente una vida independiente como país, o eso se cree. Por otro lado, vemos a un Anastasio Aquino, quien jugó otro papel importante en la conformación de la República, pues las nuevas medidas implementadas por el Estado daban luces de todo menos de haber independencia para las masas indígenas, donde lo único que se veía es que había cambiado la persona, más no la situación. El levantamiento de Aquino sienta un gran precedente histórico que viene desde medidas severas para robos y violaciones de mujeres, incluso hasta prohibición de impuestos. Pero la oligarquía no perdió tiempo y utilizó el liberalismo para imponerse como absoluta en la economía del país. Junto a esto, se puede mencionar que llegó el liberalismo extranjero, pero las condiciones de la ciudad o la economía no mejoraron. Esto ocasionó que El Salvador entrara en un periodo negativo donde se vio a Gerardo Barrios mejorar esta situación, pero por la misma oligarquía y por el mismo poder que se tenía detrás de el poder político, se derrocaron a Gerardo Barrios en un levantamiento liberal. Y esta situación parecía que iba a empeorar. A pesar de la tremenda crisis económica sufrida por El Salvador más adelante, se habla de una unión centroamericana que buscó aprovechar el espíritu para lograr una unión económica. Luego en el capítulo 5 se ve un poco sobre el imperialismo norteamericano en El Salvador y se habla sobre, al terminar el conflicto armado, el imperialismo norteamericano entra al país con fuerza. Esto es ayudado por la oligarquía salvadoreña a cambio de más poder y dinero. El capitalismo pasa a la etapa superior y última de su desarrollo. Estados Unidos de América entra en la región centroamericana y hasta el momento se encuentra latente. Estados Unidos logró apropiarse de concesiones ferroviarias para cobrar sumas enormes y pedir ventajas, como poder trasladar materiales preciosos sin costo alguno. Esta práctica básicamente constaba de enriquecer a sus países basándose en la economía de los países más pobres. Y se ocasionó que los intereses del pueblo fuesen vulnerados por extranjeros y los comerciantes inescrupulosos que comerciaban con este tipo de situación. Al mismo tiempo, el transporte marítimo y aéreo también fue absorbido por Estados Unidos y en conjunto con la embajada de este país y su deseo de salir adelante, siendo independiente, fue saboteado al querer evitar que construcciones importantes se realicen y pidiendo grandes ventajas y sumas de dinero. Estados Unidos tuvo un papel bastante intrometido en la economía, puesto que vino a perjudicar el desarrollo interno y social del país. Los oligarcas son los que mantuvieron posiciones siempre de poder, es decir, los cafetaleros eran banqueros, exportadores, importadores al mismo tiempo, dejando espacio nulo para que hubiese un interés contradictorio y hubiese un libre comercio y algo justo. Además, esta situación dio un paso a una dominación oligárquico-imperialista dentro del país, es decir, algo más a sumar dentro de la brecha creciente de la economía nacional. En el capítulo 6 se habla sobre el imperialismo y la oligarquía como fuerzas dominantes. Una nueva independencia dio paso a fuerzas que veían oportunidad de tomar el control del país. La dominación oligárquico-imperialista, donde los cafetaleros criollos desempeñaron un papel protagonista en cuanto a masacres se refiere. En 1932 se dio un golpe contundente a quienes querían ir en contra de los intereses de las cúpulas. Las organizaciones populares fueron decapitadas y el pueblo fue atemorizado por Martínez y el famoso genocidio que se dio en aquel tiempo. Eso fue el inicio de una dictadura militar y un estado de terror que duró durante muchísimos años y muchos mártires cayeron por la verdadera independencia.
Sin embargo, afortunadamente Martínez fue derrocado por una huelga general de brazos caídos, aunque esto no logró que la dictadura se eliminara por completo, únicamente cambió de rostro. En el capítulo 7 se habla de la revolución del 48 a la actualidad. El Salvador estuvo compuesto de dictaduras, golpes de Estado y más golpes de Estado desde hace mucho tiempo, y en 1950 no fue la excepción. Aunque en esta ocasión los fines principales eran condiciones mejoradas para darle aspecto legal a la situación mediante elecciones, dar un paso significativo al introducir principios de función social de la propiedad, derechos laborales, etc. El gobierno de Osorio estuvo lleno de características remarcables, pero siempre era del tipo oligárquico e imperialista, acentuando la línea de represión y terror. La amenaza que representó el coronel Osorio para las grandes oligarquías y para el imperialismo fue bastante grande, que los obligó a actuar y a presionar de muchas maneras hasta que se logró un gobierno fuerte, que fue impuesto directamente por la embajada norteamericana. Es decir, Estados Unidos no tomó posesión de un Estado nacional para explotar a su gente. También incorporó de una forma incondicional a una persona jurídica internacional, es decir, que favorecía los intereses de Estados Unidos y de los oligarcas. En el capítulo 7 en el capítulo 8 se habla sobre la caracterización de la sociedad salvadoreña. Una parcela de tierra es lo que ha sido El Salvador, un país semifeudal y semicolonial, a pesar de haber pasado ya la época de colonia. Los rasgos o características de este tiempo siguieron prevaleciendo en forma de vida del pueblo salvadoreño. Es decir, la existencia de colonaje se ve vista en las grandes propiedades agrícolas, donde los que trabajaban para el dueño de las tierras, a cambio de establecerse dentro del hacendado, le ofrecen un tercio o una parte que podría llegar a ser hasta la mitad de las cosechas al hacendado. Por otra parte, la producción artesanal forma una forma de trabajo. Cuando Estados Unidos ha introducido ya al país industrias que llevan años luz en este proceso productivo, muy diferente a El Salvador. El país es libre, soberano e independiente hasta donde Estados Unidos lo ha permitido. La labor estatal depende de los intereses políticos de la oligarquía y del imperio estadounidense, incluso cuando la agricultura se mantiene atrasada sin que los gobiernos hayan podido hacer algo. En el capítulo 9 se habla sobre las condiciones de la vida del pueblo. Las riquezas han sido mal distribuidas, ocasionaron que un país que ha mantenido una creciente población se mantenga en condiciones de hambre en una gran parte. Hay unas condiciones de hambre y desnutrición que han privado en El Salvador, y sin dejar de mencionar las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, han sido causa de muerte en el país, y a pesar que ha sido un país agrícola, la desnutrición ha alcanzado a la mayoría de población salvadoreña. Un poco de diversificación de agricultura y aumento de producción y cultivos de exportación causa descenso en los productos agrícolas destinados a la alimentación. Si se quieren buscar soluciones reales al problema económico en El Salvador, lo fundamental es que no haya contradicción en el seno de la población salvadoreña y que no hayan poderes oligárquicos detrás de esto. En el capítulo 10 se habla sobre la cultura. La cultura de El Salvador ha estado frenada a causa de los intereses extranjeros y oligárquicos, debido a que es más fácil controlar a las personas si se les mantiene en la ignorancia y en el oscurantismo. Esto constituye una garantía de permanencia y tranquilidad. La religión dominante en El Salvador es la católica, y se aprovecha el papel de la Iglesia en la política para mantener a las grandes masas campesinas alejadas de ideas revolucionarias y resignadas a terribles condiciones de explotación a las que se ven sometidas. Del mismo modo, los medios de comunicación también son un vehículo que se utiliza para este fin. En el capítulo 10, sobre la revolución salvadoreña, el país está en una situación revolucionaria y necesita factores internos que respondan a estímulos alentados para la lucha. Eso lo libran las clases bajas contra la agenda política externa como interna, y se ha necesitado una nueva situación revolucionaria. Para que el país pueda salir de la situación en la que se ha mantenido, es necesario que se hagan transformaciones profundas, que solo serán posibles si se realizan de carácter popular democrático, agrario nacionalista, y si se establece una alianza entre la clase obrera y la clase mayoritaria. Es así como se puede decir que las medidas fundamentales de las que depende la revolución salvadoreña consta de varias fases, comenzando con derrotar a la tiranía y liquidar las formas de control externa. Muchas gracias.